Hola a todos y a todas, mi nombre es Natalia Alejandra Cortés Echeverri, soy estudiante del programa de Sociología. El siguiente video lo realizo para el curso Ruralidad y Transformación Social. Vamos a hablar sobre el análisis histórico del desarrollo rural. Para eso lo dividí en varias partes y vamos a comenzar con ¿qué es lo rural? ¿Qué es lo rural? Lo rural es entendido como el espacio geográfico que ocupa el campo. Allí se configuran las formas y culturas de un territorio que vive y se vive desde los procesos agrícolas, donde su economía y maneras de vivir se dan desde el cultivo y la ganadería y todas las actividades que éste genera para su sostenimiento. Ese es un concepto que todos tenemos desde lo rural, ¿cierto? Un espacio geográfico, un espacio determinado donde se vive el campo. Según Marisa Gonella, 2014, el agro es entendido como un tema separado social y culturalmente del urbano. Allí más adelante hablaremos de uno de los problemas que enfrenta lo rural y es ese precisamente. Siempre ha existido la dicotomía entre lo que es rural y lo que es urbano y dentro de esa dicotomía queremos entender qué es lo rural. Queremos analizar lo rural desde la diferencia que tiene con lo urbano, como si la categoría de rural no tuviera sus formas, sus maneras, sus procesos para ser analizadas independientemente de lo rural. Con esto no quiero decir que no exista una relación entre el campo y la ciudad, sino que quiero enfatizar en que lo rural también debe ser estudiado desde lo rural, desde sus mismas condiciones, desde su mismo territorio, desde sus mismas necesidades y preocupaciones, puesto que no solamente se debe analizar como un contrario a lo civilizado o a lo desarrollado, como antes se quería analizar. La nueva ruralidad debe entender eso, debe entender de que el concepto de lo rural debe ser separado del urbano para poderse entender. Otra de las asociaciones que hacemos con lo rural es que el agro es esa importante actividad que sucede como actividad económica, como actividad cultural y como actividad social. Entonces, ya que el agro es como la parte más importante porque genera recursos, pues empezamos a analizar lo rural a partir de allí, olvidándonos de las otras configuraciones del territorio, olvidándonos de las otras maneras que tienen los campesinos de asociación y de asociatividad. Entonces, colocamos el agro porque es la principal fuente de ingreso, porque es la principal distribución de recursos naturales que hay para definir el campo. Siento que allí hay un gran problema porque pasamos por alto ciertas cosas que suceden en el campo, ciertas maneras de asociatividad, cierta cultura, cierto intercambio de saberes, ciertas cosmogonías que se forman dentro de lo rural. Siento que el agro es lo más importante porque es la actividad económica que sustenta y porque es el gran recurso natural que tenemos, pero olvidamos otras formas de lo rural. Ahora vamos a ver qué problemas enfrenta el análisis de lo rural. Yo enumeré algunas problemáticas que me parece que aparecen cuando se habla del concepto o cuando hablamos de la categoría o del paradigma de lo rural. Lo primero, como lo mencioné antes, es entenderlo como lo opuesto del urbano. Es esa dicotomía que hay entre ciudad y campo, que hay entre lo urbano y lo rural. Esa dicotomía creo que frena el análisis más allá que puede aparecer desde lo rural, como lo mencioné antes. Hay una cita de Romero 2012 que me parece interesante. Dice, siendo lo urbano definido como el modelo ideal o el parámetro de referencia para lo rural, dado que siempre se interpretó que el modelo de desarrollo capitalista llevaría a la desaparición de la sociedad rural. Es muy importante eso porque cuando empezamos a comparar, cuando nace esa comparación de lo rural y lo urbano, sentimos que lo rural va encaminado hacia la urbanización, hacia volverse ciudad, o que solamente alcanza su máximo desarrollo cuando se logre llegar allí, a lo urbano. Entonces, esa dicotomía hace que sea impreciso el estudiar lo rural y que obviamente
sea definido de una manera muy triste, porque entonces simplemente lo urbano es ese paso que va hacia lo urbano. Otro de los problemas que encontré es el escaso desarrollo teórico que hay para el enfoque de la nueva ruralidad. Uno de los problemas que ha enfrentado el campo o la sociedad rural desde las preocupaciones sociológicas de autores clásicos como lo son Marx, Weber y Durkheim, quienes son los pioneros en la disciplina, es que se entendió lo rural como la parte atrasada de las sociedades industrializadas urbanas. Y por esto lo rural estaba, como dice Romero, 2012, condenadas a las transformaciones materiales y culturales que teníamos como centro la ciudad industrial. Esto resulta peligroso para el análisis de lo rural porque no solo lo entendemos a las sociedades de su división de clases ni de sus diferencias de poder, sino que también podemos reconocer que hay una diferencia territorial que sitúa una sociedad por encima de otra. Cuando empezamos a hablar de eso, de ese desarrollo para la nueva ruralidad, vemos que dentro de las preocupaciones académicas se sigue manejando la misma dicotomía de la que ya hemos hablado. Y dentro de las problemáticas que encontré, por último, tengo tener en el imaginario una sola forma de ruralidad. Para entender esto, que es tener en el imaginario una sola forma de la ruralidad, seleccioné una cita de Jambin y Correa 2007, donde citan a Friedland 2002, y con esto nos hace pensar mucho en cómo nosotros pensamos el campo y cómo dentro de nuestro imaginario tenemos concebido no solo el territorio geográfico, sino también el territorio como todo lo que engloba la cultura, lo que engloba las maneras de pensar, las formas de ser, las formas de persistir, ¿cierto? Las formas de habitar el campo. Voy a leerles la cita. En el imaginario colectivo, el paisaje rural en un extremo solía ser concebido como campos cultivados y en el otro como ecosistemas deshabitados, por lo tanto, sin intervención de los seres humanos. Actualmente, sin embargo, en el imaginario de lo rural tiende a abarcar un amplio continuo que incluye tantas grandes extensiones cubiertas de plástico para la siembra controlada de flores, un ejemplo es el de la sabana de Bogotá, como hileras de galpones donde algunos animales se crían, en confinamiento en la periferia de las grandes ciudades, hasta parques naturales y áreas protegidas con mayor o menor intervención de los agentes estatales. Es muy importante reconocer que el campo no solamente tiene una forma, no solamente es la finca con los animales, sino que el campo ya también ha trascendido a lo que son las empresas privadas, los monocultivos. Un ejemplo aquí en el valle, nuestro campo ya no es el mismo campo debido a que los ingenios de azúcar han comprado grandes territorios y bueno, cuando atravesamos lo que es el campo ahora vemos pues que están llenos de monocultivos de caña de azúcar. Entonces, entender que hay diferentes maneras del campo nos puede ayudar a entender ese análisis de lo rural, a entender por qué nuestros campesinos tienen ciertos problemas, a entender de que las problemáticas que hay en el campo se deben a muchos factores, no solamente desde el abandono estatal, el conflicto armado, sino que también desde el clima, también desde cómo la globalización ha llevado a que sean productores de otro tipo de alimentos o de otro tipo de productos que no necesariamente son los que cultivaban. Por último, voy a hablar de Colombia y lo rural. Como sabemos o como antes les mencioné, no existe una sola forma de ruralidad. Existen múltiples y con ellas múltiples fenómenos, formas, problemas y retos. Actualmente Colombia tiene dentro de sus políticas de desarrollo rural el ordenamiento territorial, la inversión de bienes y servicios públicos rurales, la formalización de las actividades productivas rurales y una debida focalización de las políticas públicas del sector, con especial énfasis en la mujer rural. Pero al parecer esto se queda corto con los múltiples problemas que nuestro campo afronta y que nuestros campesinos y campesinos presentan. Pues el conflicto armado y la explotación de los recursos naturales, conjunto a los monocultivos de empresas multinacionales, nos dan un panorama que no reivindica el campo, sino que lo condena a la misma reproducción de desigualdad e injusticia social que por tantas décadas ha vivido. Con esto quiero enfatizar en que el campo colombiano tiene una variante que todavía la sufre, es una de las problemáticas más fuertes y es el conflicto armado por parte de las guerrillas y de los paramilitares.
El campo no ha estado en paz hace muchos años, el campo ha sido como ese campo de batalla entre los unos y los otros por unos intereses económicos, unos intereses políticos. Nuestros campesinos, nuestros indígenas y nuestro pueblo afro ha sufrido la desigualdad, el abandono del Estado, la violencia y la sangre que por tantas décadas nos ha agobiado. Es necesario pensar que son ellos quienes lo han sufrido y quienes ven ahora todos esos efectos y todos esos daños y todas esas problemáticas, pues lo uno conlleva lo otro. Desde la ciudad es muy fácil hablarlo, desde el ciudadano común, de lo urbano, de quienes habitan las calles y no el campo, es fácil hablar de lo rural como un espacio bello, como el espacio donde todos queremos ir de vacaciones, pero resulta que lo rural enfrenta unos problemas y unas dinámicas sociales muy difíciles, pues muchos campesinos no están en sus tierras, existe el desalojo forzado, existe todas esas grandes diferencias entre los que vivimos en la ciudad y los que les ha tocado habitar el campo. Esperamos que desde el análisis rural y desde la nueva ruralidad que desde 1990 se ha intentado construir, podamos ir analizando y solucionando tantas problemáticas que enfrenta nuestra sociedad en torno a lo rural, que enfrentan nuestros campesinos, nuestros indígenas y nuestros afros, quienes son quienes habitan este territorio geográfico y este territorio cultural y sociopolítico que es el campo. Muchísimas gracias por el video, por ver el video. Muchas gracias a los compañeros y compañeras y en especial a la tutora.